Quiero llevarlos al libro de Mateo, capítulo 14. Estamos en un tiempo de creer, estamos en un tiempo de determinar, estamos en un tiempo de vivir por fe, estamos en un tiempo de vivir por la palabra, estamos en un tiempo de transformación, ¿verdad?, de caminar en la palabra de Dios. Es un proceso que está sujeto a la determinación. Fíjese que la Escritura, de acuerdo a lo que dice Mateos, quiero tomar como base, ¿verdad?, la vida de Pedro, ¿no es cierto? La Escritura dice en Mateo 14:20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, 24 versículo, y ya dice la Escritura, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Repito, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Bien. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y por consecuencia de tener miedo, comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bien, fíjese. ¿Qué hizo que entrara en un tiempo de duda? Bien, otra vez. ¿Qué hizo que entrara en un tiempo de duda? El miedo. No se olvide, lo que hizo que entrara en un tiempo de duda es el miedo. Diga conmigo: miedo. Bien. El miedo es muy recurrente en nuestras vidas. No hay día que no tengamos miedo. Dígame usted, analice su vida. ¿Cuál es el día donde no ha tenido miedo? Todos los días emerge el miedo. El miedo es parte de nuestra realidad de vida, que la única manera de mantenerlos en línea, ¿verdad?, es no dudar de la voluntad de Dios sobre nosotros. ¿Me entiende? El miedo. Y dice la Escritura: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios.
la conversión de nuestra manera de vivir a llegar a vivir por fe está en resolver los miedos. Los miedos son manifestación de incredulidad de una persona. En el caso de Pedro, ¿verdad?, es de haberse soltado de la mirada fija de la palabra que Dios había establecido sobre él. El Señor Jesucristo le dice, ven. Entonces, mientras él mantuvo la comunión, mantuvo los ojos sobre Jesús, pudo caminar sobrenaturalmente. Pero cuando se desvinculó de Jesús por el entorno, entonces dudó porque se llenó de miedo. La persona que vive continuamente con miedo es una persona incrédula a la voluntad de Dios. Escúcheme, es una persona incrédula. Ahora, no se sienta incómodo o incómoda por lo que estoy diciendo. No estoy juzgándole, no estoy confrontándolo, estoy buscando que resuelva. Esa es mi intención. Esa es mi intención. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay un trazo escritural que dice, el justo por fe vivirá. Entonces, cuando la palabra, permítame, la palabra no dice que si usted es justo no pueda vivir por fe. No, lo que está diciendo la palabra es que si usted es justo debe de vivir por fe. ¿Me entiende? No está haciendo relación. La persona es justa, vive por fe. Lo que está diciendo, está desafiando al justo. Está diciendo, el justo por fe vivirá. Entonces está diciendo que si usted es hijo de Dios, es justo. Que si usted ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, es justo. Si usted habita el Espíritu Santo sobre su vida, es justo. Si usted se congrega, ¿verdad?, y está aquí, ¿no es cierto?, pasando frío en este lugar, con la disposición de oír palabra, es justo. Entonces la palabra le dice, debes de vivir por fe. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la palabra? Nos está desafiando a vivir de una forma diferente, que no sea miedo, que no sea duda, que no sea temor. Porque la persona justa, por así decirlo, que vive con miedo, que vive con temor, que vive con duda, no le sirve de nada ser justo, porque la razón de caminar en justicia es que usted logre las profecías, logre lo que la palabra lo autoriza a tener. A tener. La palabra lo autoriza a usted. Mire, la palabra dice, pide y recibirás. Entonces, pero para adquirir lo que pides, necesitas caminar por fe porque eres justo. ¿Me entiende? Porque eres justo. Ahora, la palabra te justifica. Alguien puede decir, yo soy malo, soy pecador. Sí, lo sabemos. Pero la palabra te justifica. La palabra te justifica. No hay medida para ser perfecto. No hay medida para ser justo, ¿verdad? No hay medida, no hay estatura para decir, ¿verdad? Esta es la estatura que yo he adquirido, por lo tanto, yo me merezco tal cual cosa. Lo que la palabra nos desafía es que usted crea.
a lo que le indica la palabra, a las promesas de la Escritura, pero su creencia no tiene que estar sustentada, ¿verdad?, por su caminar en el Señor, sino el creer es un acto rápido, instantáneo, por algo que yo quiero adquirir. Por eso que si fuera que hay que tener trayectoria para tener ciertos logros o ciertas promesas o ciertos milagros, entonces hay mucho en la Escritura que no debieran de haber recibido milagros. Por ejemplo, la mujer que tenía flujo de sangre, ¿cuántos años tenía de enfermedad? Bien, entre 12 y 18. La mujer que andaba encorvada, los leprosos, el endemoniado de Gádara, los endemoniados de Gádara. Entonces, ellos solamente creyeron en ese momento, en ese instante, y recibieron. ¿Por qué? Creyeron. ¿Me entiende? Entonces, la palabra no le da una medida de cristiandad para lograr promesas de Dios. Solamente tiene que creer, porque si usted no cree, no logra lo que Dios tiene para su vida. No lo logra. No lo logra. Entonces, para lograrlo, usted tiene que luchar con el miedo. Bien. Fíjese que la Escritura dice, usted conoce, ¿verdad?, el niño, el joven lunático, etcétera, pero quiero sujetarme a esto. Los discípulos preguntan, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este árbol, a este sicomoro o a este monte: échate a la mar, y sería hecho. Entonces está colocando una medida, pero una medida muy pequeña, pero no mezclada ni con duda ni con temores. Y esa medida pura de credibilidad, una medida pequeña, creo que los leprosos, por ejemplo, no tenían un training teológico y no tenían un conocimiento escritural suficientemente grande para llegar a ese estado de liberación. Ni la mujer sirio-fenicia, ¿no es cierto?, que va con un problema de que su hija está complicada, ¿no es cierto?, no tiene una medida de escritura, de escudriñar para encontrar su milagro. O sea, tenía un grano de mostaza, un granito de arena, ¿verdad?, pero pura, limpia, de convencimiento de que Dios podía hacer el milagro, en este caso Jesucristo. Usted puede tener una tonelada de fe, pero si agrega duda, no sirve. Usted puede tener una tonelada de fe, usted puede creer una tonelada de cosas, pero si agrega temor, no sirve. No sirve. Entonces, ¿cuál es la medida de fe que le pide a usted? Un grano de mostaza. Pero tiene que estar pura, no mezclada. Entonces, usted tiene que decidir en esta mañana que va a creer. Porque si usted determina creer,
Entonces usted tiene que renunciar a la duda y tiene que renunciar al temor y deshacer la duda y el temor y luchar. ¿Por qué hay que luchar contra la duda y el temor? Porque son elementos que son parte de nuestro diario vivir y son parte de nuestro respirar y de nuestra existencia. Vivimos atemorizados, vivimos llenos de miedo constantemente. Entonces, esos actos que tenemos de transformación de gente llena de temor y de miedo nos quita el derecho de ver milagros. ¿Por qué? Porque la Escritura nos desafía. El justo por fe vivirá, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que aprender a tener un lenguaje de credibilidad en la autoría que me da la palabra. No es porque usted sea perfecto, sino por el hecho de solamente creer a la autoridad de la palabra. No está sujeto a mis actos. El error que podemos cometer, que nosotros queremos tener fe por obras. Entonces queremos construir obras para tener fe. Obras. Entonces, ¿qué son obras? Para que me entienda la figura. Hay gente que quiere agradar a Dios levantando obras. Por lo tanto, levanta, por ejemplo, una gruta, coloca a Cristo crucificado, le coloca velas, para que me entienda la idea, y todos los días se persina. O bien, lo que hace, otros ayuda a los pobres, ¿verdad? De alguna forma para agradar a Dios. Pero, entiéndame, el alineamiento está incorrecto. Porque nosotros creemos en la comunión con Dios. Creemos, nos sujetamos a la autoría de la palabra. Por consecuencia de creer, tenemos obras. Entonces, ¿por qué enseño esto? Porque pueden haber personas que quieren levantar obras para agradar a Dios, y a Dios solamente le agrada tu fe. Tu fe. Entonces hay gente que dice: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué está diciendo? Está apelando a la convicción y está apelando a agradar a Jesucristo para que lo mire. Entonces Jesús, oliendo la convicción y la determinación de encontrar respuesta en Él, les pregunta: ¿qué quieres que te haga? Ser sano. Entonces aquí viene la palabra: así como has creído, se ha hecho. Entonces ellos no dijeron: pero yo soy malo, soy pecador, no merezco, no he hecho buenas obras. ¿Me entiende? Entonces, la palabra, hermano amado, el creer te habilita delante de Dios para ser justo y encontrar respuesta a tu necesidad. Dígame, alégrese. Bien, fíjese que a mí me llama la atención la vida de Pedro, un hombre temperamental, con mucho temperamento, con mucha fuerza, ¿verdad? Discípulo, tenía un carácter muy particular. Siempre decía lo que pensaba y dejaba el taco. No tenía filtro para expresarse. Era algo impulsivo también, ¿verdad? Es tanto así
que la Escritura, mis hermanos, dice que en ciertas circunstancias, por sus procesos emocionales, tiene que ser entregado a Satanás. Y el Señor Jesucristo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Pero lo vemos aquí decidido a caminar, determinado a probar. Determinado a verse desafiado por la palabra. Y con todos los vaivenes que él tenía. Pero lo que a él lo mantenía firme era que en cada proceso, hermano amado, tenía revelaciones de fe. Porque yo he escuchado sermones, ¿verdad?, y Pedro dice, se bajó de la barca y se hundió, le faltó la fe. Pero a ver, ¿quién se atreve a caminar por las aguas? Hagámoslo. Entonces, ¿por qué razón? Porque usted tiene que probar, aunque se equivoque una vez. Pedro probaba. A mí me llama la atención de él, porque él dice, si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas. Y mientras se mantuvo en línea con la palabra que el Señor Jesús le trazó, no se hundió. Y la Escritura dice que caminó. Y cuando vio las marejadas del entorno, empezó a hundirse. Pero caminó. Nadie más tuvo la experiencia que tuvo él de caminar por las aguas, aunque hayan sido 3, 4, la Escritura nos lo dice, o 5 o 6 pasos, y de ahí se hundió. Permíteme. Atrévase. 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 Si no resulta la primera, la segunda. Si hay algo que hay que envidiarle a Pedro, mis hermanos, que él era atrevido y decidido, se metía en la pata de los caballos, mis hermanos, cometía errores, trazaba, pero hermano amado, ¿por qué cree usted que fue encargado, que se le entregó la llave del reino, y cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, se convirtieron más de 8,000 hombres, sin contar las mujeres? Entonces, la fe, mis hermanos, ¿por qué es importante probar, creer? Porque, mis hermanos, la tendencia de la gente es creer, pero no caminar por la palabra. O sea, mis hermanos, yo de repente noto que hay personas que creen, dicen sí, y después vuelve a su miedo, vuelve a su temor, vuelve a su realidad. Entonces, si no toma la palabra y la traza y la mantiene, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? Entonces, la Escritura, mis hermanos, nos desafía al milagro, nos desafía a limpiar nuestra manera de pensar, nos desafía a sostenernos
y lograr el cometido. Nos desafía a limpiar nuestra mente de incredulidad. Pero para eso, mis hermanos, usted tiene que verse desafiado a experimentar el poder de la palabra. Entonces, tenemos diferentes niveles de vida. Dios coloca una medida sobre usted de fe. Usted acepta a Jesús como Señor y Salvador y coloca una convicción de fe. Pero la Escritura, mis hermanos, después que usted experimenta esa medida de fe, de gozo, de alegría, de paz, si usted se queda en ese lugar, usted no ha crecido. Entonces, Dios coloca en usted una medida de fe. Pero después viene el proceso de experimentar lo que es fe y lo que es lo sobrenatural. Y la Escritura a nosotros nos dice, ¿verdad?, que la fe viene. La fe viene. Oír palabra de Dios. Entonces, la palabra me llama a caminar porque como acepté a Jesús como Señor y Salvador, entonces camino en justicia, camino en su voluntad. Pero el desafío que tiene que tener toda persona es acrecentar su medida de fe, ¿verdad?, para asumir los desafíos correspondientes al diario, al milagro, a la respuesta, a la conversión de mis seres queridos, ¿verdad?, a la bendición de Dios sobre mi vida, a los logros económicos, a los logros espirituales. Pero si la persona, mis hermanos, se queda con esa medida de fe y no la ha acrecentado, entonces viene el tiempo difícil y lo enfrenta como recién convertido, lleno de miedo, lleno de dudas y lleno de temores. Hay personas que me atrevo a decir, mis hermanos, que no tienen su milagro porque su fe está contaminada con dudas y con temores. Hay personas que no viven en bendición con Dios porque está mezclada lo que cree de Dios con fe y con temores. Entonces, fíjense, si usted tiene miedo, su fe está sucia. Si usted vive en temor, su fe está sucia. Si usted cree y después se llena de pavor, su fe está sucia. La palabra, mis hermanos, nos llama a tener un grano de mostaza. No le pide más. Tampoco le pide que usted se aprenda el decálogo, que usted se aprenda las escrituras, sino la palabra se establece creer. Y nos está diciendo cómo creer. Entonces, mis hermanos, imagínese usted, imagínese. Todos están en la barca, en las comodidades. Todos están en la barca, en las comodidades, cómodos. Todos. Entonces, el tema no es que Dios no quiera darnos milagro, es la determinación. Entonces, fíjense, cuando usted está en un lugar seguro, ¿qué desafío tiene? Cuando su vida es normal, cuando su vida es quieta, es tranquila. Entonces, los que estaban en la barca estaban tranquilos, estaban quietos, pero Pedro quiso ser diferente y experimentar de Dios. Cuando hablamos de experimentar, hablamos de milagro. Entonces, podemos llevar una vida cristiana quieta, tranquila, una vida religiosa,
Pero la vida cristiana, quieta, tranquila, no nos desafía a tener una experiencia con Dios. Por eso que puede haber gente incrédula camuflada con los que creen. Y pasan inadvertida. Hasta que se encuentra la dificultad, ¿verdad? Y se describe, mis hermanos, que siempre fue incrédulo y que su vivencia es de miedo y de temor. Entonces, la pregunta es, mis hermanos, ¿por qué se hundió Pedro? ¿Por miedo? ¿Por qué la gente se desprende de la voluntad de Dios, mis hermanos, y toma decisiones equivocadas y reacciona desesperada, mis hermanos, y reacciona? El miedo lleva a la duda. Cuando alguien tiene miedo, está dudando. Cuando usted tiene una autoridad, hermano, y usted ve, por ejemplo, que la autoridad que debe de protegerlo, llámese una autoridad policial, de carabinero, y esa autoridad usted sabe que es corrompida, usted desconfía de ella y le da miedo. A nosotros tuvimos una experiencia cuando fuimos a un país, y en ese país nos dijeron: tengan cuidado con los policías, nos dijeron, porque ellos son corruptos. Y cuando los pillen en la calle, nos dijeron, y vayan en el vehículo, si los paran, denle coima, porque eso es lo que están buscando. Entonces nosotros, cuando andábamos, como la autoridad estaba corrupta, policial, nos provocaba inseguridad. Y por consecuencia andábamos con miedo de la autoridad y dudábamos de ella. Y éramos incrédulos a su autoridad. ¿Por qué usted duda de Dios? Mejor dicho, ¿por qué no determina creerle a sus promesas? ¿Por qué? ¿Por qué pretende hacer las cosas a su manera? ¿Por qué? Piense. Necesito que piense. ¿Por qué? Bien, resolvámoslo. ¿Le ha decepcionado? ¿Su Dios es corrupto? ¿Lo ha avergonzado en algunos momentos? ¿O usted le ha fallado? Usted tiene que transformar su manera de pensar. La Escritura dice, mis hermanos, en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, diga conmigo, debo de cambiar mi manera de pensar y confiar
en la autoridad de la palabra. Entonces, hay milagros para usted. Hay respuesta de Dios para su vida. Hay, mis hermanos, los cielos abiertos para que usted vea el milagro. Fíjense, Pedro experimentó caminar por las aguas y yo creo, mis hermanos, que todos los que le criticaron le dijeron: te hundiste, te hundiste, te hundiste, te hundiste, eres un hombre de poca fe, te hundiste. Y yo me imagino que Pedro: pero yo fui el que experimentó caminar por las aguas y tú no. Aunque la gente le diga que está loco, aunque la gente le diga que es fanático, aunque la gente crea que no es posible que se logre, Dios le va a responder a usted. Pero limpie su manera de pensar. ¿Por qué es importante, mis hermanos, limpiar nuestra manera de pensar? Porque cuando usted coloca palabra de Dios, está deshaciendo la duda y los temores que hay en su mente, que es parte de su carne, es parte de su caminar, es parte de su diario vivir, es parte de su humanidad, es parte del hombre caído, del Adán caído. Es propio el miedo, mis hermanos, de la gente sin Cristo. Es propio, mis hermanos, el miedo del mundo, del entorno, de la humanidad, mis hermanos. Pero cuando la persona entra a las dimensiones sobrenaturales, tiene que determinar cambiar su manera de pensar, cambiar palabras de duda, de temores, de muerte, de debilidades, por palabras de poder, por palabras de victoria, por palabras de conquista. El apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces, cuando declara la palabra, mis hermanos, que Él me fortalece, está hablando en el entendimiento que Él tiene escritura en su mente, tiene revelación, tiene, mis hermanos, la autoría de la palabra sobre su corazón. Entonces Él, cuando traza la palabra, mis hermanos, y el entendimiento, tiene claro, mi hermano amado, que no tiene límite por la autoría del entendimiento que tiene la palabra. ¿Por qué usted no puede entonces? Bien, permítame. ¿Por qué no puede tener casa? ¿Por qué no puede tener salud? ¿Por qué no puede tener paz? ¿Por qué no puede creer que Dios convierte, que Dios transforma? ¿Por qué? ¿Por qué no puede creer que deba de venir tiempos mejores para su vida? Que le va a ir bien en su negocio, en su empresa. ¿Sabe cuál es la problemática, amado hermano? Que cuando nosotros nos vemos bendecidos con un logro, con un bien, con una casa, Dios deja de existir. ¿Me entiende? Deja de existir. No ocupamos tanto en ese logro que se transforma, mis hermanos, en pecado. En pecado. Y se deshace y se pierde porque perdió el valor de la bendición. Termino con esto. Termino con esto. ¿Cómo tenemos que pensar? La Escritura en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Póngase en pie, por favor, póngase en pie. Póngase en pie. Bien. Póngase en pie, póngame atención, póngame atención. Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Lo asió de la mano y lo echó al arca, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Por qué no creíste, hombre de poca fe? Poca fe. La diferencia, escúcheme, póngame atención, míreme por favor, voy a terminar. Todas las veces que tú te hundas, Dios te va a sacar de ahí y te va a decir, ¿por qué no creíste, hombre de poca fe? Una vez, 2 veces, 3 veces, 100 veces, 1000 veces, todas las veces que sea necesaria. Pero cada vez que te hundas y te sigas hundiendo porque no has tomado una palabra determinada de fe, no vas a poder experimentar caminar sobre las aguas. ¿Qué significa eso? Si no resolvemos, si usted no resuelve su caminar, no resuelve sus miedos, siempre Dios lo va a sacar de donde se encuentre y lo va a subir al lugar correspondiente. Pero si logra sostenerse de caminar por fe, usted va a experimentar medidas de milagros mayores. Entonces piense en esto. Mire lo que lo oprime hoy día. Mírelo. Mírelo. Observe lo que le duele, observe lo que le complica. Obsérvelo. Aunque sea pecado. Bien. Si es enfermedad, mire la enfermedad. ¿Cómo la ha enfrentado? ¿Cómo ha enfrentado su necesidad? ¿Cómo la ha enfrentado? ¿Cómo ha enfrentado el dolor de aquella persona que se levanta en contra suya? ¿Cómo ha enfrentado la necesidad? ¿Cómo ha enfrentado la enfermedad? ¿Cómo ha enfrentado las carencias, las malas noticias? ¿Cómo la ha enfrentado? Piénselo, por favor, piénselo. ¿Cómo la ha enfrentado? ¿Cómo enfrenta usted, cómo ha enfrentado la mala noticia? ¿Cómo usted enfrenta cuando alguien lo agrede con palabras destructivas? ¿Cómo lo enfrenta? Piénselo, por favor, piénselo. ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo enfrenta cuando supo que lo iban a despedir? ¿Cómo enfrenta cuando le dieron una mala noticia de alguien? Bien, ¿cómo lo enfrenta? Bien. ¿Con miedo? Siempre con miedo. Siempre con miedo. Dígame en alguna instancia si usted ha pensado diferente. Bien, ¿no es tiempo de experimentar la autoría de la palabra y pensar diferente? ¿Por qué no probar? ¿Qué pierde?
de colocar alegría, ¿verdad? Aunque usted crea que lo que está viviendo es imposible resolverlo, es imposible. Es imposible. Pero permita que Dios haga un milagro. Es imposible. Bien. Es imposible. Ahora agreguemos algo. Creamos que Dios lo hace. Creamos. Vamos. Cambie su manera de pensar. Entonces, la Escritura dice, ¿qué quieres que te haga? Responda usted. Responda. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Entonces usted hable ahora. Hable. Tiene que hablar. Pero lo otro que tiene que agregar, no lo controle a su manera. No lo controle. Descanse en el Señor. Descanse. Bien. Cuando vengan esos miedos y esos temores, usted cambie su manera de pensar. Sosténgase que Dios es real, que le ama y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador. Y manténgase hasta que vea respuesta de Dios sobre usted. El desafío de las Escrituras sobre nosotros es un grano de mostaza. Pero tiene que deshacer el miedo. Entonces, confronte al miedo. Dígale: miedo, ya no eres más parte de mi vida. Temor, duda, ya no eres más parte de mi vida. Y haga un convenio y un pacto con Dios. Y usted tendrá su milagro. Padre, ven sobre nosotros. Queremos milagros de ti, Señor. Los que se están hundiendo por sus dudas, yo sé que tú los tomas, los levantas, los abrazas. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor amado. Llena este lugar de respuesta. Que cada pensamiento, que cada enfermedad, Señor, que cada dolor, Señor, sea disuelto por tu misericordia. Hazlo, Señor amado. Hazlo. Desarraiga, te ruego, por tu palabra, el miedo, el temor, Señor, que nos hunde en una marejada de pensamientos, de incredulidades, de temores, de miedo, de decepciones. Tu palabra nos desafía, Señor, a caminar por fe. Señor bendito, colocamos delante de ti cada enfermedad, cada dolor, cada amargura, cada proceso, Señor amado, cada mala noticia delante de ti. Hace milagros, Señor. Desatamos la palabra de milagro, Señor bendito, creyendo que tú eres Dios que bendice, que responde, Señor amado. Por lo tanto, vamos delante de tu presencia, suplicándote que tengas misericordia. Señor amado, hazlo.
trae milagros, Señor. Señor amado, permítenos caminar en las aguas, sobre las aguas. Perfecciona nuestra fe, Señor. Señor amado, que nada, no haya tristeza, ni resentimiento, ni amargura, Señor, ni cosas pendientes en la vida de tus hijos que lleven, Señor amado, a la hipocresía de decir que cree, pero en realidad es incrédulo. Por consecuencia, arrastra amargura, resentimiento, pobrezas, enfermedades. Llénanos de milagros, Señor. Llénanos de milagros. Llénanos de milagros, Señor. Llénanos de milagros. Llénanos de milagros, Señor. Hazlo, Señor. Hazlo. Que sea el tiempo, Señor, que tú nos estás dando. Que no solamente tengamos uno o dos, sino estemos llenos de testimonio de tu misericordia, llenos de testimonio de que tú eres Dios bueno y que nos desafías a caminar, Señor amado, que no es una religión, es libertad, es poder, es milagro, es respuesta, es restitución. Señor amado, es aceleramiento en la vida, en la pérdida del tiempo. Señor bendito, es respuesta tuya, es rectificación, Señor, sobre todo aquel que cree, Señor. Solamente todo aquel que cree, Señor, permítenos, ayúdanos a entrar en un estado de fe, Señor, que veamos tu presencia, que veamos tu gloria, que veamos tu palabra funcionando, Señor, sobre las áreas que son necesarias ser sanas. En el nombre de Jesús. 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 Hay un lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad. Donde su amor es sin igual, fluyendo está como caudal. Y al
Entonces la mujer dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está enferma, está endemoniada. Escúcheme. Entonces el Señor Jesús le dice: mira, el pan no es para los perrillos. Escúcheme. E inmediatamente ella, aún con la oposición que tenía, le dice: bien, es verdad que el pan es para los hijos. En otras palabras, es cierto que soy indigna para ser parte de comer a la mesa. Y ella dice: pero los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. En otras palabras, es cierto que yo no merezco comer del pan de los hijos, pero yo me conformo con una migaja porque soy indigna. Resuelva la indignidad y dígale: Señor, yo reconozco que soy indigno, pero yo quiero, aunque sea una migaja de tu pan, para sanarme, para sanarme, para sanarme, para sanarme. Vamos, vamos, abra su corazón. Yo quiero pedirle que abra su corazón y apele a que es hijo y que ahí hay sangre suficiente. Si se ha equivocado, si ha cometido cosas incorrectas, pida perdón. Dígale: Señor, perdóname. No he hecho bien, no he caminado bien, no sé lo que usted tenga que decir. Y ahora apele la misericordia y dígale: Señor, ahora yo te ruego que tu misericordia esté conmigo. Necesito que hagas un milagro sobre mí. Vamos, 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 vamos. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. No hay condenación en el arrepentimiento. No hay condenación en el arrepentimiento. No hay condenación en la confesión. No hay acusación cuando la persona dice: Padre, perdóname. Hágalo, hágalo. Vamos, 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 vamos. Hay milagros para usted, hay un nuevo tiempo para su vida, hay restitución para usted, hay milagros, hay respuesta del cielo para su vida. Vamos, 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 vamos. Usted tiene que atreverse a dar un paso más de fe. Usted tiene que atreverse a caminar por fe. Atrévase, atrévase. No importa que se vuelva a hundir porque creyó, pero camine, tenga la experiencia de caminar, de sustentarse en la palabra, aunque usted no vea que las cosas hoy no le están resultando, pero camine por fe, sosténgase en la autoría de la palabra. Vamos, tiene que atreverse, que no lo pille en la salida de este colegio, ¿verdad?, la duda y el temor, y se vuelva a vestir de fracaso, se vuelva a vestir de temores. Vamos, tiene que atreverse a caminar por fe. No depende de cuán malo usted sea, no depende, ¿verdad?, si usted está casado o no, depende de que usted es hijo, ya hay respuesta para usted, depende de eso. Padre, rogamos que fluyan los milagros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Declaramos que la palabra es verdad, declaramos que la palabra es enviada para deshacer toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo,
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.